Son 8 los insumos críticos que mide anualmente Cochilco para analizar el estado del mercado minero en el país. Su importancia es tal que estos, fíjense, representaron el 21% de las inversiones de la cartera de proyectos mineros en 2020, equivalentes a $1.000 millones. La mayoría de estos son traídos desde otros países, por lo que cualquier cambio, como restricciones asociadas a la pandemia, afectan su importación. Vamos a analizar este contexto. Para eso ya estamos en contacto con el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cartalopes. Jorge, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nicolás? Mucho gusto, como siempre, un gusto. Igualmente. A ver, yo he hecho un poco la introducción, digamos, de la importancia de este ítem en particular. ¿Cómo lo ves tú? Y en términos de la coyuntura, ¿en qué posición estamos cuando hablamos de insumos críticos de la minería? Bueno, son insumos que nosotros identificamos desde el 2014 como claves para el funcionamiento de la actividad, donde las propias compañías fueron quienes nos dijeron estos son los principales insumos desde el punto de vista de la importancia económica que tienen para la industria y desde el potencial riesgo de abastecimiento en algunos casos. Ese riesgo de abastecimiento se da principalmente por un tema a veces de concentración de mercado o por el peso que tiene la importación. Ahora, la verdad es que el año 2020 no fue un año muy distinto. Es verdad que la pandemia influyó significativamente en el funcionamiento de la actividad a nivel global, pero como lo hemos visto, en el Chile los niveles de producción se mantuvieron, Sí. o al menos no se vieron gravemente afectados. Hubo algunos ajustes que tuvo que hacer la industria, pero no hubo un impacto tan profundo Jorge, como ocurrió en otras actividades económicas. Y por lo tanto, el abastecimiento de esos insumos afortunadamente tampoco falló. No hay un riesgo, no hubo un acrecentamiento del riesgo por la pandemia. claro, y quiero andar un poquito en ese tema, porque recordando lo que fue el año pasado, comenzando con fuerza, con muchos problemas, la crisis sanitaria, con la restricción en términos de el movimiento, cierre de fronteras, el problema que no solamente para la minería, sino distintos sectores se ha dado con respecto al punto de insumos, de abastecerse de insumos importados, cuando gran parte de los insumos críticos que llegan a la minería vienen de otros países. ¿Cómo se logró finalmente que ese desajuste entre la oferta y la demanda, podríamos decir, no se diera el año pasado? No fue tan importante el efecto. O sea, el efecto hubo, pero Probablemente. podría haber sido mucho mayor, digamos. Exactamente. Claro. Tenemos que pensar que son insumos, en algunos casos de inversión y en otros de consumo directo, que no necesariamente son perecibles. Por lo tanto, igual las compañías pueden manejar un stock. Ya. Y eso es clave, el Puede haber un manejo de stock. inventario de estos insumos y finalmente ir de alguna manera aplicando las reservas, se podría decir. Absolutamente. Y particularmente se dio que en los casos en algunos de estos insumos críticos que nosotros identificamos son equipos. Y esos equipos, las compañías han ido prolongando la vida útil. Ya lo vimos durante los momentos de bajos precios, digamos, 2014, 2017, las compañías hicieron políticas de extender la vida útil. Y eso, obviamente, esas políticas han dado fruto y se pudieron Claro. seguir utilizando el año pasado. Por otro lado, otros insumos estratégicos, como por ejemplo los neumáticos, coincidió con una ley de responsabilidad extendida del productor hacia los neumáticos. Por lo tanto, se venían aplicando también políticas de parte de las industrias, de las compañías mineras, para ver qué se hacía. Y eso también ha llevado a hacer un uso más eficiente. Sí. Se dio un escenario positivo en ese sentido, pero tiene que ver con la preparación de las compañías mineras, fundamentalmente. Y hagamos un poquito de historia, y no tan antigua, sino bastante reciente, remontándonos al superciclo del cobre, cuando equipo que se echaba a perder, equipo que se cambiaba, no se arreglaba. Y de ahí, cuando ya empezamos con los bajos precios del cobre y de los metales en general, esa idea empieza a cambiar radicalmente, como tú dices. Ahora no es cambiar el equipo, es repararlo y lograr también una mantención para que extienda su vida útil. Eso, de alguna manera, esa enseñanza y ese porrazo de realidad ayudó bastante para el año pasado con respecto a esto, ¿no? Sin duda. Ya. Y una de las conclusiones que hemos sacado de esta versión, ya del estudio que lo partimos en el 2014, es este cambio de tendencia en el uso de equipos, en algunos casos, hacia no hay un volumen de importación tan grande como ocurrió precisamente en el superciclo, como tú decías, sino que ya uno tiende a ver un uso más racional, no digo que antes no haya sido, pero más eficiente al menos de los equipos.
A ver, me gustaría hacer también un tema con respecto a este mercado de los insumos críticos. Hay un porcentaje importante que se importa. ¿Cuánto es de producción nacional, el mercado local que genera estos insumos críticos para la minería? Depende mucho del insumo. En el Ya. caso de la cal, los productores locales son importantes. En el caso de la cola de molienda también hay abastecimiento local. Pero en el caso de los equipos y reactivos, son fundamentalmente importados. Los equipos de camiones de extracción, palas, equipos de perforación y reactivos de la industria son fundamentalmente, si bien hay abastecimiento local, tiene que ver con empresas que distribuyen localmente. Claro. Pero son importaciones indirectas. Ahí lo fundamental es la De importación. hecho, con empresas internacionales que tienen filiales o oficinas acá en Chile para ofrecer el mantenimiento y el monitoreo de esos equipos, en la gran Sí, mayoría, y de en el hecho. caso, sí, sí, y en el caso de los insumos reactivos, que eso mueren con el uso, también hay un rol importante de las compañías proveedoras desde el punto de vista de asesoría técnica en el uso, pero es eso, que igual es una fuente de creación de valor, pero principalmente son insumos de origen importado. Ujú. Pero hay una industria, digamos, de insumos críticos, tú lo decías muy bien, depende del insumo que estamos hablando, pero en términos de equipos, maquinarias, que ha ido aumentando aquí a nivel nacional o principalmente todo se está importando. La parte de los equipos principalmente se importa. No, no, Ya, no hemos identificado un cambio de tendencia en estos insumos que nosotros identificamos como críticos. Ahora, eso podría cambiar en el futuro en la medida que se incorporen más elementos de economía circular y la industria va a avanzar hacia la economía circular y probablemente este estudio también nos sirva a nosotros como un punto de partida para esta nueva línea de trabajo que hemos comenzado el año pasado que tiene que ver con economía circular en minería, porque probablemente van a ser el origen de la incorporación de elementos de economía circular en los proveedores. ujú, Y ya lo hemos visto, hay casos bastante emblemáticos en Chile de, no precisamente los insumos que están en este estudio, pero de otros equipos para la industria minera, donde ya se están diseñando con el concepto de economía circular. Y yo creo que ahí sí que hay una oportunidad Jorge, importante para el futuro. a ver, antes de eso, definamos economía circular y cómo influye en esto que estamos conversando para quienes nos ven hasta ahora. Bueno, la economía circular es básicamente, en el caso de lo que estamos hablando, tiene bastante otras aristas, Sí. digamos, pero tiene que ver con usar los equipos no solamente una vez, tiene que tratar obviamente los equipos no se utilizan una sola vez, pero tratar, enfocarnos en la reutilización de los equipos mineros. Y ahí hay un elemento bastante interesante, y yo insisto, y lo hemos identificado como uno de los potenciales espacios de desarrollo de economía circular con un enorme impacto probablemente en proveedores locales, porque a lo mejor los mismos camiones mineros en el futuro, a lo mejor en lugar de durar 10 años, como históricamente se pensaba, a lo mejor van a durar más con un reemplazo de equipos, de elementos, Ujú. como ya ocurre, pero a lo mejor de manera mucho más planificada. Y ahí hay un espacio importante para el desarrollo de los proveedores locales, porque los proveedores locales sí son muy importantes en la prestación de servicio precisamente a las empresas que proveen equipos. Claro. O sea, Entonces, hay un entendiendo espacio. el enfoque que ustedes tienen en Cochilco, sería más que pensar en empresas locales que generen los fierros, digamos, o estas grandes maquinarias, bueno, de todo tipo en realidad, se ocupan la mayoría en la minería, en vez de generar estas maquinarias, generar las partes, repuestos y mantención para estas maquinarias que son importadas. Ahí debería ser enfocado. Yo creo que sí. Ya. Nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que ahí hay un potencial importante de desarrollo de industria local. Ujú. Claro, y obviamente también vamos desde empresas proveedoras que pueden ser específicas en cierto tipo de repuesto o de cierto know-how, tecnología con respecto a lo que puede ser la maquinaria. No estamos concentrando en las maquinarias, pero principalmente por este mercado que existe. Efectivamente, ahí está. Y es porque tiene la gracia de ser un elemento que puede ser utilizado eh, reiterativamente, a diferencia de un reactivo, no sé, el ácido sulfúrico, que es otro insumo crítico, pero que lo analizamos en otro estudio, que entre comillas se utiliza una vez. Claro. Entre comillas. Jorge, en este contexto de precios altos de los metales, del cobre, también de proyecciones de alta demanda en el futuro no tan lejano con respecto a electromovilidad, a la situación de China, ¿cómo convive este contexto o escenario de flujo futuro en todo sentido con lo que estamos conversando, con los insumos críticos? Uno entendería que a una proyección de mayor demanda en el mediano largo plazo,
se van a necesitar más insumos críticos, por lo cual, por ejemplo, debería aumentar la importación de estos. Pero aquí también juega con otros elementos, las menores leyes en términos del mineral, proyectos que se han paralizado, que se empiezan a reactivar. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, es otro de los resultados importantes que muestra el estudio, y eso ya no es un cambio de tendencia, sino que una ratificación de tendencia que tiene que ver con lo que dices tú, menores leyes y una mayor producción de concentrados de cobre a partir de mineral sulfurado. Y eso implica una demanda de insumos que es distinta a lo que había antes cuando nos enfocábamos en minerales lixiviables, digamos. Por lo tanto, ahí es un cambio también es una ratificación de esa tendencia. Ahora, va a pasar probablemente que la historia nos dice eso, que cuando la demanda de algunos insumos aumenta con el fin de mantener los niveles de producción, como ocurrió en el superciclo, donde algo aumentó, pero básicamente logramos mantener los niveles de producción. Ahora, si logramos aumentar los niveles de producción con nuevos proyectos, con ampliaciones de los proyectos existentes, va a aumentar la demanda. Y no somos los únicos demandantes. Al ser bienes importados, nos sumamos a la demanda de otros países, incluso de otras industrias que también lo necesitan, como los neumáticos. Por lo tanto, es esperable que en algunos casos se produzcan alzas de precio, como ya ocurrió en el superciclo. Se produce. Y eso, sin duda, genera una presión en la industria. Claro, uno dice que buenos precios sobre $4 de todas maneras, pero también se produce un alza en los costos, que lo que hemos identificado es que esa tendencia al alza en los costos es bastante más difícil de ajustar. Los precios bajan, y el precio va a bajar en algún momento a $2, $2.50, eso va a pasar porque es cíclico, pero los costos cuesta bastante más bajarlos, claro, por una serie de otros factores, y eso es algo que hoy día las compañías yo creo que lo tienen claro, y probablemente lo van a hacer con más cuidado, que está muy reciente lo del superciclo todavía. Bien, Jorge, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y que te vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos, chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.